A ver, chiquillos, la última clase, la del jueves pasado, estábamos viendo las biomoléculas inorgánicas, ¿ya? Donde el objetivo era relacionar algunas funciones de las moléculas inorgánicas con el funcionamiento celular y la nutrición. A ver, para que no se pierdan, el objetivo de esa clase era relacionar algunas funciones de las moléculas orgánicas e inorgánicas. Lo que pasa es que yo los tenía en un solo PPT, con el PPT de nutrición celular. Por lo cual ahora lo que hice es que dejé el PPT de nutrición celular, después le saqué la parte de las biomoléculas inorgánicas y lo coloqué ahora en otro PPT. Entonces cuando lo subo al material, van a tener más PPT, pero es el mismo, ¿ya? Solamente que lo hice en dos, ¿cómo se llama? Los separé. Eso es en el fondo. Estuvimos viendo entonces el agua y las sales minerales, ¿ya? Estuvimos viendo las propiedades del agua, tensión superficial, los calores de vaporización, ¿cierto? Y acá en el comportamiento inusual del agua, lo quiero repasar, es solamente si ustedes han visto de que le echan aceite al agua, el aceite les va a quedar arriba del agua. O si ustedes se han fijado en un derrame de petróleo, ¿cierto? Siempre van a ver el agua cubierta de negro porque el petróleo queda sobre el agua. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay dos sustancias, la que tiene menor densidad va a estar sobre la que tiene mayor densidad, ¿ya? Entonces el agua líquida tiene una densidad de 1, ¿ya? Pero el agua sólida tiene una densidad menor a 1, ¿ya? El agua sólida es a 0 grados Celsius, por lo cual el petróleo tiene una densidad menor que la del agua, por eso queda sobre, y el aceite, no, ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Fácil, le echan aceite al agua, queda sobre el agua, porque el aceite también entonces tiene una menor densidad que el agua líquida. Y en este comportamiento inusual pasa exactamente lo mismo, como el agua sólida, que es hielo a 0 grados Celsius, tiene una menor densidad, entonces va a estar sobre el agua líquida, ¿ya? Por eso aquí hay una imagen, por eso en zonas polares, donde las temperaturas son muy bajas, ya por ejemplo menos 10 grados Celsius, basta el hielo con 0 grados Celsius, se forma el hielo, como a 0 grados Celsius la densidad es menor que el agua líquida, entonces los lagos, ¿cierto? Se cubren de una capa de hielo en la superficie, ¿ya? Es súper habitual ver esos lagos, ¿ya? Congelada su superficie, y bajo la capa de hielo está la vida acuática, donde el agua, por ejemplo, líquida, está después de los 0 grados Celsius. Por ejemplo, acá está a los 4 grados Celsius, entre 0,1 y 4 grados Celsius, ya deja de ser líquida, porque empieza, a medida que aumenta la temperatura, si se fijan, empieza a subir la densidad del agua. Y cuando aumenta la temperatura, siempre la densidad disminuye. Entonces, después de los 4 grados Celsius, va el agua a comportarse como los demás líquidos. Es decir, cuando aumenta la temperatura, se va a empezar a disminuir, ¿ya? Pero de los 0 a los 4, al aumentar la temperatura, empieza a subir. Y después de los 4, cuando aumenta la temperatura, siempre tiene que disminuir. Y ahí recién el agua comienza a comportarse como los demás líquidos. Entonces, esta propiedad inusual del agua permite la vida ¿cómo se llama? Acuática en esas zonas polares. Entonces, miren, si la temperatura ambiente son muy heladas, ¿cierto? Pero acá está en una temperatura sobre 0 grados Celsius, ya la vida acuática. Y habíamos terminado con el agua de los seres vivos, ¿ya? Y le había visto estos esquemas sobre las sales minerales, ¿ya? Donde están los principales minerales como el sodio, el potasio,
El sodio es importante, de hecho aparecen los sellos de negros de los alimentos, ¿ya? ¿Por qué? Porque un exceso de sodio, por ejemplo, hay personas que tienen una enfermedad crónica que son hipertensos, que es mucha gente, por lo cual no debiesen consumir alimentos con alto en sodio, como los quesos amarillos, las cecinas, ¿cierto? Etcétera. Entonces, aparece en el etiquetado de los sellos negros. Ya está el potasio, el calcio, ¿saben? El potasio sirve, ¿cierto?, para prevenir los calambres, ¿cierto? Tiene acción acá en los músculos, ¿cierto? El calcio compone los huesos, ¿cierto? El hierro, muy importante porque, por ejemplo, la hemoglobina, que es la proteína de los glóbulos rojos que lleva el oxígeno al cuerpo, cuando hay una deficiencia de hierro, va a haber una deficiencia de glóbulos rojos, ¿cierto? Y se va a producir anemia, por lo cual se va a transportar menos oxígeno que lo que se debiese transportar, y eso hace, no sé si alguien ha tenido anemia, hace de que les dé más sueño, ¿cierto? Están como más cansados porque tienen como menos energía, y a la larga, si no es tratada, puede llegar inclusive a provocarles la muerte, ¿ya? Por consiguiente, cuando uno tiene anemia, ¿cierto? Tiene que empezar a consumir alimentos ricos en hierro, ¿ya? Está el yodo, hay fuente de pescado y marisco, ¿cierto? Y el flúor, eh, que tiene relación entonces con el mantenimiento de los dientes, ¿ya? De ahí que las pastas de dientes, uno de los componentes, le echan flúor. Y ahí terminamos la clase, Ahí, hijo, mira, ahí, tiene que apretarlo ahí. la última clase. Y lo que vamos a ver ahora son las biomoléculas orgánicas, ¿ya? Recordar que estamos viendo las biomoléculas, pero que son nutrientes, es decir, nosotros las incorporamos por la alimentación, en nuestra dieta, ¿ya? Eso les voy a recordar. Ya dentro de las biomoléculas orgánicas, esta la voy a separar en dos clases, ¿ya? En la cual, bueno, el objetivo es el mismo anterior, solamente que en vez de que sean moléculas inorgánicas, ahora van a ser moléculas orgánicas, ¿ya? Las funciones, ¿cierto? Y son las proteínas, carbohidratos, lípidos y las vitaminas, ¿ya? Las que vamos a estudiar. Por consiguiente, en esta clase yo voy a ver las dos primeras y en la otra vamos a ver las dos que siguen, ¿ya? En la de mañana. ¿Qué quiere? ¿El celular? Proteínas. Para recordarles, nosotros en la primera clase, cuando empezamos esta unidad de biología, que es la composición química de la célula, estuvimos viendo los niveles de organización desde el nivel atómico hasta el nivel celular, donde partimos con el nivel atómico, después el nivel molecular, ya después el nivel macromolecular. Entonces, acá el aminoácido, esto es un aminoácido, ¿ya? Es un aminoácido, pertenece al nivel molecular. Nosotros lo vimos en el nivel molecular, donde son moléculas con átomos, pero no una gran cantidad de átomos. Por ejemplo, acá principalmente podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en el R es un radical donde en esa clase vimos, yo les presenté los aminoácidos, ya que forman parte de las proteínas, y el R tiene más átomos, ya, pero no van a pasar como de los 50 átomos en total. Ya, entonces esto es una molécula. Ya, pero la unión de estas moléculas van a formar una macromolécula, que es el otro nivel, que va a ser las proteínas. ¿Ya?
Entonces, acá le repaso el aminoácido. Lo importante que uno tiene que rescatar de acá, que estos aminoácidos se van a empezar a unir. Se van a unir con este grupo, el COH, y se va a unir al NH2 del otro aminoácido, a este otro grupo. Por lo cual se va a formar un enlace que se llama un enlace peptídico, pero el nombre correcto es un enlace amida, donde se va a quedar el enlace, el CONH, ya, el CO de este lado, con el NH del otro aminoácido que va a estar delante de este, y se va a desprender un H de este grupo amino y el OH del grupo carboxilo, entonces se va a liberar una molécula de agua. Lo que le acabo de explicar se ve acá, ¿ya? Entonces está el grupo COH, acá no se compliquen porque aparece acá un menos y porque acá aparece un más. Acá aparece un menos porque, si se dan cuenta, este grupo ya no tiene el H. Recordar que es COOH. ¿Ya? El menos acá representa que el H no está. ¿Ya? Por si acaso. Se va a juntar con este otro grupo, que era el NH2, y se va a formar el enlace peptídico, ¿ya? Que es el CO de este aminoácido con el NH de este otro aminoácido. Ah, y acá aparece el más, es como que el H de acá no está y se incorporó acá, pero a la larga después se van a salir como moléculas de agua. Ya, pero este no es el objetivo de la clase, ya, sino solamente le explicaba cómo se formaban, se unían los aminoácidos. ¿Por qué? Porque después las proteínas, esto también lo vimos en el nivel macromolecular. Primero, la estructura primaria era una cadena lineal de aminoácidos, después se plegaban, ya sea como alfa hélice o lámina plegada beta. Después, esas estructuras secundarias se empezaban a plegar, así a unirse, ¿cierto? A combinarse las estructuras secundarias y formaban una estructura terciaria que tienen todas las proteínas. Y hay otras proteínas más complejas que tienen una cuarta estructura, que en el fondo son asociaciones de la estructura terciaria. Es como varias estructuras terciarias juntas, ¿ya? Y forman la estructura cuaternaria. Ya, todo eso para llegar a este cuadro. ¿Voy muy rápido o no? ¿No? Ya. ¿Qué es lo que me interesa? Los elementos principales de las proteínas. Tienen el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. ¿No están viendo la presentación? Si yo estoy presentando. A mí sí se me ve. A ver, Brian, tienes que pinchar donde yo estoy exponiendo, pincha ahí fijar y ahí te va a aparecer. ¿Pudo o no? Ya. Ahí sí puede. Ya, ok. Ya, lo que me interesa, este esquema. En las 4 vamos a ver más o menos el parecido del esquema, donde los elementos, ya, que forman las proteínas son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. La unidad básica de una proteína, en la que se va a repetir miles de veces, va a ser el aminoácido. El tipo de enlace, es decir, con qué enlace se unen los aminoácidos para formar las proteínas, se unen con el enlace peptídico, ya que es un enlace amida.
La fuente significa de a dónde ustedes o qué alimentos que uno puede ingerir son ricos en proteína, ¿ya? Entonces, las carnes rojas y blancas, ¿ya? Carnes de vacuno, carnes de ave, ¿cierto? Los lácteos, huevos, legumbres y frutos secos, ¿ya? Son fuentes de proteínas. Las funciones, ya, acá son diversas, es decir, tienen varias funciones, ya, por ejemplo, actúan como enzimas, presentan función estructural, ya, es decir, forman parte de estructuras, algunas presentan funciones de hormonas, ya, otras son transportadores, etcétera. Yo perfectamente podría dejar este esquema acá y sería, pero yo voy a profundizar un poco con el tema de las funciones porque es importante y uno tiene que entender por qué es importante consumir en la dieta alimentos ricos en proteína, es por sus diversas funciones que éstas tienen. Entonces las vamos a conocer un poquito más en detalle. Entonces los esquemas que vienen acá solamente van a estar en relación a la función o funciones de las proteínas. Ya, por ejemplo, función estructural. Hay algunas proteínas, como las glucoproteínas, que van a formar parte de las membranas celulares, ¿ya? La membrana celular apareció en el nivel supramolecular, es decir, el nivel que está formado por dos o más macromoléculas, por lo cual una de las macromoléculas son las proteínas, ¿ya? Entonces las membranas celulares están formadas por proteínas y también van a estar formadas, que vamos a ver más adelante, por fosfolípidos, es decir, por lípidos. Ahí ya tenemos dos macromoléculas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por eso era el nivel supramolecular. Hay otras proteínas que se llaman histonas, que van a ser encargadas de como enrollar el ADN, que es el material genético, y eso va a permitir que el ADN se vaya condensando y así va a formar los cromosomas, ¿ya? Nosotros vamos a tener cromosomas, ¿cierto? Tenemos 23 pares de cromosomas, nosotros los humanos, y en los cromosomas está el ADN, ¿cierto? Y en porciones del cromosoma están los genes, donde está la información, valga la redundancia, genética específica, como por ejemplo el color de los ojos, ¿cierto? El color del pelo, etcétera. Por eso, acá me estoy yendo un poquito de este tema, pero es importante. Nuestras gónadas, ya en el caso de los hombres son los testículos y en el caso de las mujeres son los ovarios. Ahí se van a producir las células sexuales que van a llevar los cromosomas, ¿ya? Donde la mujer va a llevar la mitad en el ovocito, que va a ser la célula sexual, y el hombre la otra mitad en los espermatozoides. Cuando ocurre, ¿cierto?, el acto sexual, ¿cierto?, y se produce la fecundación, se va a unir un espermatozoide que va a poder penetrar al ovocito, se produce la Yo no le paso más pizarra. fecundación, ¿cierto? Entonces se origina un cigoto, que es una célula que es el inicio de la vida del ser humano, ¿cierto? O de todos los seres vivos, y la especie adquiere la totalidad de los cromosomas, ¿ya? Entonces se van a juntar los pares, donde, por ejemplo, en un par va a estar, no sé, por el cromosoma que les da la información del color de ojo, y el otro de la mujer y el del hombre lo mismo, y después la descendencia va a prevalecer los genes más dominantes, ya ese otro tema de genética, ¿ya? Y así sucesivamente. Ya, otras proteínas le van a conferir elasticidad y resistencia a órganos y tejidos, ¿ya? Nicolás. Como por ejemplo el colágeno del tejido conjuntivo fibroso, a lo mejor ustedes han escuchado hablar del colágeno, y para qué lo utilizan, la elastina,
ya del tejido conjuntivo elástico, y la queratina en la epidermis. Como enzimática, ya las enzimas son proteínas con una alta especificidad, es decir, ellas actúan solamente con una acción específica. Por ejemplo, se denominan o terminan en su nombre con asa, por ejemplo, Fosfatasa. Una enzima, la peroxidasa. O amilasa. La peroxidasa es la que va a actuar sobre el peróxido de hidrógeno, ya que es un compuesto tóxico que se origina en el metabolismo celular, por el cual no puede estar ¿cómo se llama? Ese peróxido de hidrógeno. Entonces actúa inmediatamente esa enzima que es específica y como que destruye esa molécula de peróxido, ¿ya? Por lo cual deja de ser tóxico, pero esto se hace en milésimas de segundo, ¿ya? Las enzimas son muy rápidas, ¿ya? Actúan en milésimas de segundo, por eso se les denomina biocatalizadores. Bio es por prefijo que es vida. Catalizador es un compuesto, ¿cierto? Que si es positivo va a acelerar una reacción química, ¿ya? Y cuando son negativos las van a retardar, pero generalmente las aceleran, ¿ya? Entonces por eso actúan inmediatamente, ¿ya? Hormonal. Hay algunas hormonas, las hormonas son mensajeros químicos que llevan la información para un órgano efector, o sea, ¿cierto? Y esa hormona va a cumplir una misión. Por ejemplo, la insulina, ¿ya? La insulina la secreta el páncreas, ¿ya? El páncreas secreta insulina y la función de la insulina es que la glucosa que está en la sangre se introduzca a la célula para que la célula haga la respiración celular, ¿cierto? Que es lo que vimos en la nutrición celular, ¿ya? Donde necesita el oxígeno y necesita el combustible que es la glucosa. Y esa glucosa nosotros la obtenemos de la alimentación. En las personas diabéticas ya existen dos tipos de diabetes, ya que son la diabetes tipo 1, que son los insulino dependientes, es decir, su páncreas no genera insulina, por lo cual en su sangre circula mucha glucosa porque no se incorpora en la célula porque la insulina tiene esa misión, ¿ya? De incorporar la glucosa a la célula. Y los diabetes tipo 2, ya, es cuando parten con una resistencia a la insulina, ya que en el fondo su páncreas produce harta insulina, pero la insulina como que no trabaja bien, como que no hace bien la pega, entonces se incrementan los niveles de glucosa en la sangre, ¿ya? Y eso en el fondo es la diabetes, ¿ya? Exceso de glucosa circulando por la sangre, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la insulina y el glucagón? Ya regulan los niveles de glucosa en la sangre, ¿ya? La insulina es cuando hay mucha glucosa, la tira a la célula, y cuando hay poca glucosa, el glucagón libera glucosa para que pueda nutrirse la célula. ¿Qué pasó acá? También hay hormonas segregadas por la hipófisis, ya como la del crecimiento o la adrenocorticotrópica, ya que regula la síntesis de corticosteroides, ¿ya? O la calcitonina, que ya son hormonas de origen proteico, ¿cierto? Que regulan el metabolismo del calcio. Eso es como información nomás. Función reguladora. Función reguladora, algunas proteínas regulan la expresión de ciertos genes y otras regulan la división celular. La división celular es la mitosis, ya donde la célula de una célula madre
se originan dos células hijas idénticamente igual, con el mismo material genético. Ya la mitosis, por ejemplo, las células cuando entran en mitosis es, por ejemplo, en el crecimiento, ¿cierto? Porque se necesitan producir más células porque los tejidos van a ir creciendo, ¿cierto? Y se necesitan más células para los tejidos, por dar un ejemplo, ¿ya? También cuando uno se hace una herida, ¿cierto? Se tiene que regenerar el tejido que se afectó por la herida, entonces ahí las células entran en mitosis. Defensiva, ya existen unas proteínas que son las inmunoglobulinas que actúan como anticuerpos frente a posibles antígenos, ¿ya? Recordar, ya que estamos acá en pandemia, conceptos que salen, ¿cierto?, a la luz pública en la televisión, por ejemplo, antígeno, ya va a ser el antígeno es como la secuencia de ADN, de material genético, de un agente externo a nuestro cuerpo, que son patógenos, ¿cierto?, como los virus, ya que es un invasor. Entonces, el cuerpo para defenderse necesita la codificación en el fondo genética de ese invasor y por eso genera los anticuerpos y los anticuerpos actúan sobre los antígenos y los van a destruir, ¿ya? Por eso cuando nosotros los vacunamos, en el fondo uno mete el antígeno, ¿cierto? Que es el virus, atenuado o muerto, y nuestro cuerpo lo reconoce, genera los anticuerpos, que es para eliminar ese antígeno, y cuando entra realmente el virus, ya eh, el cuerpo reconoce ese antígeno y como ya tiene los anticuerpos actúan sobre el antígeno y lo eliminan. Ya también está la trombina y el fibrinógeno que contribuyen a la formación de los coágulos sanguíneos ya para evitar hemorragias. También están las mucinas que tienen efectos germicidas y protegen a las mucosas. Función homeostática. Ya, acá algunas mantienen el equilibrio osmótico. Ya, acá la osmosis es el paso por la membrana de la célula de agua de una zona de menor concentración a una zona de mayor concentración. Por eso, por ejemplo, cuando ustedes hacen un tutti frutti o ensalada de fruta y le echan azúcar, después de un tiempo, ¿cierto? Ustedes pueden observar que se llena de jugo, ¿cierto? Es porque la célula entró en osmosis porque reconoció que fuera de la célula había una mayor concentración, por lo cual por osmosis sale el agua de la célula y sale a la zona de mayor concentración que sería fuera de la célula y por eso en el fondo sale como el jugo de la fruta, ¿ya? Por eso se les llena de jugo cuando hacen un tutti frutti. Ya, también, ¿y cuál es la función de esta homeostática? Es mantener el equilibrio osmótico, es decir, que se produzca osmosis, pero que no sea así como exagerada, porque tampoco la célula puede perder toda el agua, ¿ya? Entonces tiene que haber un equilibrio de que si va a entrar agua o va a salir agua, sea en proporciones determinadas y no al extremo. Por eso se habla de equilibrio. También actúan junto con otros sistemas amortiguadores para mantener constante el pH del medio interno, ya para que este no varíe mucho. El transporte. Como forma parte de las membranas celulares, ¿cierto? La función al estar en las membranas celulares es a través de ellas dejar pasar alguna sustancia, ¿ya? También hablé yo de la hemoglobina, ¿cierto? Que formaba parte de los glóbulos rojos o eritrocitos, ¿ya? Donde transporta el oxígeno en la sangre, ¿ya? Eso es en los vertebrados. Los vertebrados, ¿saben quiénes son los vertebrados? Los otros somos vertebrados, ¿no? Si alguien puede contestar. Estoy puro hablando yo.
Vertebrado, que tiene vértebras, la palabra lo dice. ¿cierto? ¿Y nosotros somos vertebrados? Claro. Exactamente. Entonces, en nosotros, ¿cierto? En los animales que contenemos vértebras, ¿cierto? Que tenemos vértebras, el oxígeno va a viajar por la sangre, pero por la hemoglobina. Pero hay animales que no son vertebrados, es decir, no tienen vértebra, entonces se les denomina invertebrados, ya, por ejemplo, la serpiente, y también en su sangre se lleva oxígeno, pero con otra proteína que se llama hemocianina, ¿ya? O mejor nunca habíamos escuchado hablar de esta, pero sí de la hemoglobina, ¿ya? ¿Por qué siempre de la hemoglobina? Porque nosotros somos vertebrados y nosotros siempre estudiamos o conocemos lo que nos compete a nosotros. También existe la mioglobina, ya que transporta oxígeno, pero en los músculos. Y las lipoproteínas, que transportan lípidos por la sangre. Contráctil, ya está la actina y la miosina, que constituyen las miofibrillas responsables de la contracción muscular. Se reserva, o sea, seguimos con las funciones. Por eso yo les dije que en esta clase solamente íbamos a ver las dos primeras biomoléculas. Ya de reserva, por ejemplo, está la ovoalbumina, ya, que está en la clara del huevo, ya. La gliadina del grano de trigo, o también la ordeína de la cebada, ya van a constituir reservas de aminoácidos, ya, para que se desarrolle el embrión. Y la lactoalbumina está en la leche, ¿ya? En la proteína, ¿cierto? Que va a estar en la leche. También en la leche, lo vamos a ver después, está la lactosa, que es el azúcar, que es un carbohidrato, que también está en la leche. Y para terminar, vamos a pasar a los carbohidratos o hidratos de carbono. Al igual que las proteínas, están constituidos por una molécula básica que se va a repetir muchas veces. A esta molécula se va a llamar monosacárido. Mono significa uno y sacárido azúcar, ¿ya? El nombre de sacárido porque los carbohidratos simples son de sabor dulce, ¿ya? Por eso dentro de las propiedades, por ejemplo, de los carbohidratos simples son dulces, por eso se les llama azúcar. Pero no así los polisacáridos, que son miles, millones de monosacáridos, ¿ya? Y ellos no son dulces. Por ejemplo, si ustedes se comen una papa que está formada por almidón, ¿cierto? Que son muchas y miles de moléculas de glucosa, ya, este monosacárido es la glucosa. Como pueden ver, pertenece al nivel molecular, ¿ya? Pero cuando se juntan muchas moléculas de esta y forman los polisacáridos, pasan al nivel macromolecular, ¿ya? Forman una molécula más grande, macro. El almidón está en algunos ciertos alimentos, por ejemplo, en el trigo, en la harina, por eso, por ejemplo, en el pan es rico en almidón, por eso, pero no es dulce el pan, ¿ya? Esta es la molécula de glucosa, ¿ya? Es una forma de representar cíclicamente a la glucosa, ¿ya? Esta es el famoso molécula combustible de las células, ¿cierto? Esta es la que produce la diabetes cuando no puede entrar a las células y anda circulando por la sangre, ¿ya? Entonces, es muy importante esta molécula, pero también los causa enfermedades crónicas como la diabetes. Un disacárido, su nombre lo dice, di significa dos, es decir, dos azúcar, es decir, cuando hay dos monómeros unidos. Se unen los monómeros, ya, por ejemplo, acá está la glucosa, tiene 6 carbonos, y está la fructosa, que tiene 5 carbonos.
Ya, se unen esos dos monosacáridos y se van a unir y van a formar un disacárido como la sacarosa, donde la sacarosa es el azúcar de mesa, ¿ya? El azúcar blanca de mesa, ¿ya? La que uno consume es sacarosa, es decir, está formada por estos dos eh, monosacáridos y cuando se produce la digestión, ¿cierto? En el aparato digestivo se van a romper este enlace, ¿ya? El enlace que unía a estos dos monosacáridos y va a quedar, si se dan cuenta, glucosas libres, ¿ya? Por eso cuando ustedes consumen mucho azúcar, no pueden consumir azúcar los diabéticos porque de una manera muy rápida se rompen estos enlaces y se liberan la glucosa, ¿ya? Entonces aumentan los niveles de glucosa en la sangre, ¿ya? Por eso los diabéticos no pueden consumir el azúcar, ¿ya? Eh, los polisacáridos ya van a ser las macromoléculas, por ejemplo el almidón, donde está formado por miles y miles de glucosas, ¿ya? Y se van ramificando, ¿ya? Como ramas, ¿cierto? Como árboles, ¿ya? Y se van a almacenar, ¿cierto? En los vegetales, ¿ya? Entonces el cuadrito. Los carbohidratos tienen carbono, hidrógeno y oxígeno solamente como elementos. Su unidad básica va a ser el monosacárido, el cual se va a unir, ¿cierto? Y van a formar los carbohidratos mayores, que son los polisacáridos. Se van a unir por un enlace que se llama glucosídico. Las fuentes, que son los alimentos ricos en carbohidratos, los de origen animal, van a ser la leche y sus derivados, y de origen vegetal, las legumbres, cereales, harinas, verdura y fruta. Por eso acá en la harina entran las pastas, ¿cierto? Ya, eh, bueno, todo lo que sale de la harina, ¿cierto? Todo lo que se haga con harina, ¿cierto? Va a ser rico en carbohidratos, pan, ¿cierto? Los fideos. Las frutas también tienen azúcar, ¿ya? Por eso los diabéticos tampoco pueden consumir mucha fruta, ¿ya? Las funciones, energía inmediata, efecto ahorrador de proteína y evitan la formación de cuerpos cetónicos, ¿ya? Esto yo lo voy a explicar. También forma parte de tejidos conectivos o nerviosos y de las macromoléculas, el ADN, que no la vamos a estudiar acá porque no es un nutriente, ¿cierto? Y también forma parte del ATP, ¿ya? Los carbohidratos. Voy a explicar acá, por eso como ustedes van a tener este power, ¿cierto? Le explico, por ejemplo, que la glucosa es la única fuente de energía para el cerebro, ¿ya? Nuestro cerebro que gobierna todo nuestro sistema, todos nuestros órganos, ¿cierto? Salvo el corazón que es autónomo, necesita glucosa, por lo cual ustedes se tienen que alimentar, porque si no se alimentan, no van a incorporar, si no se alimentan con carbohidratos, no van a incorporar la glucosa. Ya, entonces al incorporar la glucosa, es el combustible de nuestro cerebro. Consumen más o menos 100 gramos al día. Los carbohidratos también son almacén y reserva de energía, ya que se la van a almacenar como moléculas de glucógeno, ya que se va a movilizar rápidamente para generar glucosa cuando se necesita. Me explico. Si nosotros somos sedentarios y consumimos mucho carbohidrato, ¿cierto? Que lo otorgan energía inmediata, nosotros nos vamos a gastar mucha energía por ser sedentarios, ¿cierto? Por lo cual, esas calorías de más, porque viene esa energía, especialmente la gente que le gusta hacer régimen, ve las tablas de calorías de los alimentos, ¿cierto? Y evitan consumir alimentos con altas calorías por ese motivo. Entonces, esa energía que no se utiliza, porque yo consumí mucha energía, incorporé mucha energía, pero no ocupé mucha, se empieza a acumular como grasa, ¿ya?
¿Ya? Entonces, va a quedar como grasa de reserva en glucógeno. Entonces, si yo después yo no consumo alimento, es decir, no me alimento o dejo de consumir carbohidratos que me van a aportar la glucosa, mi organismo va a sacar esa glucosa del glucógeno, ¿ya? Y ahí donde uno, cuando no consume mucho carbohidrato, uno dice, voy a empezar a bajar de peso porque, porque van a empezar a quemar grasa, ¿cierto? Porque van a sacar en el fondo glucosa de la grasa, ya la que se había almacenado. Pero hay un problema acá, po. Se van a formar los cuerpos cetónicos, ¿ya? Que son los productos de desecho de las grasas, que aparecen cuando el cuerpo utiliza la grasa en lugar de los azúcares para generar energía. Es decir, si ustedes quieren bajar de peso, bueno, una aclaración, en el fondo lo que uno baja es masa, porque el peso es su masa por la gravedad, ¿ya? Pero todos entendimos a qué lo referimos con peso. Y dejan de consumir, por ejemplo, carbohidratos, la glucosa la van a sacar de las grasas, pero se van a producir estos cuerpos, ¿ya? Y son tóxicos, ¿ya? Y les va a causar problemas, ¿ya? Ojo con eso. También está el ADN, que es, si se acuerdan, cuando vimos el nivel macromolecular, está formado por unas unidades básicas que se llaman nucleótidos, que están formadas por tres moléculas. Una base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos, que yo les dije que se llamaban pentosa, por eso formaban parte los carbohidratos del ADN, y un grupo fosfato, ¿ya? Y hay una molécula, el ATP, que es adenosin trifosfato, tiene 3 grupos fosfato, ¿ya? Pero también va a tener el azúcar, y esta va a ser la única molécula que se va a convertir directamente en energía. La clasificación de los carbohidratos. Están los simples, ya que están los monosacáridos, como vi al principio, como la glucosa, ¿cierto? Los más conocidos son la glucosa, que se encuentran en la fruta o en la miel, se almacena en el hígado y en el músculo en forma de glucógeno. Y la fructosa, que se encuentra en la fruta y en la miel también, se absorbe en el intestino, pasa al hígado, donde se metaboliza rápidamente a glucosa. Y los disacáridos, es decir, dos azúcares, ¿cierto? Los más conocidos son la lactosa, ya que es el azúcar de la leche, la galactosa, que es producida por la hidrólisis de la lactosa, la sacarosa, que es el azúcar común, ¿cierto? Obtenido de la remolacha o caña de azúcar, ya el azúcar de mesa, ¿cierto? Y los azúcares simples no deben representar más del 10% del total de la energía. Y están los complejos, que son los polisacáridos, muchos, sacáridos, azúcar. Son de sabor escasamente dulce, ¿ya? Y de absorción intestinal más lenta, ¿ya? Porque son grandes moléculas, ¿por cierto? Tienen, por ejemplo, el almidón, muchas glucosas, ¿ya? Entonces se van a digerir y absorber más lento. Los más conocidos son el almidón, que es reserva energética de los vegetales, ¿ya? Se encuentra en cereales, tubérculos, por ejemplo, la papa, ¿cierto? La betarraga y legumbres, ¿ya? Acá donde hablamos en cereales, ahí ya tiene que todo que ver, ¿cierto? Con la harina, ¿cierto? Trigo, el arroz, por ejemplo, etcétera. Son fuentes de almidón. Y el glucógeno, que es la principal reserva de energía del organismo, que se almacena en el hígado y en el músculo. Ya, el hígado, para que ustedes sepan, es cuando ustedes si compran la pana, ¿ya? La panita. Por eso no es aconsejable consumir mucha pana, porque en el fondo van a incorporar, al consumir pana de vacuno, por ejemplo, o de pollo, que también venden panitas de pollo, van a incorporar mucho glucógeno, ¿ya? Entonces tiene harta energía, hartos carbohidratos. Y hasta ahí, porque vienen los lípidos
y los lípidos los vamos a ver mañana, como dije, por lo cual vamos a terminar la clase donde les recuerdo que vimos hoy las biomoléculas orgánicas importantes para nuestras células, para nuestra vida, ¿cierto? Como fueron las proteínas y los carbohidratos, ¿ya? Y para mañana vamos a dejar los lípidos y las vitaminas. Ya voy a dejar de grabar.